Bueno, ahora sí, estamos ya también en el Facebook. Así que bienvenidos todos los amigos del Facebook y del Zoom. Antes de empezar directo con la parashá de nuestra semana, quería terminar una de las preguntas que hablamos la semana pasada. La semana pasada surgió al final, después del shiur, surgió la pregunta de qué pasa en el primer matrimonio y qué pasa en el segundo matrimonio, si es el alma gemela o no es el alma gemela. Nosotros discutimos, trajimos, digamos, la opinión talmudística y también cabalística, que normalmente el primer matrimonio es el que es la mitad del alma, y el segundo matrimonio ya es una unión de almas diferentes, pero al ser que las dos son almas, se pueden fusionar perfectamente y llevarse a la perfección. Esto se llama, cabalísticamente, hay un dicho que dice, Ma'alat Hazav ala Kesef, que es la virtud que tiene el oro por sobre la plata. O dicho en criollo, la virtud que tiene el esfuerzo por sobre la naturaleza, por sobre las aptitudes naturales de la persona. En otras palabras, a veces uno no tiene ciertas aptitudes innatas, no nació con ellas, pero las puede ganar, adquirir, a través del esfuerzo en su vida. La Torá dice, la Guemará dice, la visión del judaísmo nos muestra que cuando una persona logra hacerlo tiene aún más valor que si fuera una aptitud natural. En otras palabras, tal vez el segundo de este matrimonio no es el natural, no es el innato, no es el que venía designado. Sin embargo, tiene la posibilidad de ser aún mejor que el anterior. Puede ser más que la esperanza, acá dicen que es la esperanza por sobre la experiencia. Yo creo que justo al revés, es la victoria del esfuerzo por sobre la genialidad, digamos. Que hay veces que nosotros naturalmente tenemos una característica y nos es fácil demostrarla, ponerla en acción. Pero después hay otras cosas que no tenemos y nos es difícil adquirirlo, y nos es difícil poder ponerlo en práctica. Ahora, cuando ese esfuerzo está y se logra, entonces tiene un valor aún superior a la persona que lo hace porque así vino programado, automáticamente, sin esfuerzo. Y es lo que sucede un poco en este caso. La Torá lo conecta con lo siguiente. Hay ahavá atluyá bedavar, hay un amor que es dependiente de algo, y después hay ahavá she'inat tluyá bedavar, hay un amor que es independiente, que no depende de algo. El ejemplo es Amnón y Tamar, que para decirlo en palabras nuestras, a veces una pareja se une porque hay una atracción sexual. Pero después de que ya se llenó el vacío sexual, el deseo que había entre ellos, no hay más nada que los una. Era únicamente lo físico. ¿Sí? Eso se llama ahavat tluya bedavar. Un amor dependiente. Dependía del deseo de ambos o de uno de los dos por conquistar al otro. Ahora, una vez que se fue ese davar, ese ítem que los unía, o que ya se llenó, ya se sació, no hay más nada que los una. Ahora, después está una ahavá, el amor verdadero. El amor verdadero no es dependiente de lo que el otro haga. Es similar a como hablamos la semana pasada, el amor entre una madre y un hijo, un padre y un hijo, que no depende de lo que hace cada uno.
En otras palabras, el amor verdadero es la decisión de entregarse uno al otro, más allá de lo que el otro haga. Y entonces puede durar para siempre, porque la decisión es, lo que pase, lo vamos a superar. Va a ser con trabajo, no con naturalidad. No va a ser algo natural, no va a ser algo que sale solo automático, que me nace, sino que lo logro con esfuerzo, una adquisición. Lo lucho y lucho hasta que puedo lograr. ¿Sí? Entonces, este amor, a pesar de no ser nato, de no haber nacido con la persona y no ser natural y hasta puede parecer forzado, yo a mí mismo me esfuerzo no al otro. Uno se esfuerza a sí mismo. Sin embargo, cuando la persona lo logra, tiene una fortaleza, está arraigado, está bien basado hasta tal punto que es inamovible. Es un amor férreo que no se diluye por nada. Entonces, esto es lo que se puede adquirir, mejor dicho, en el primer matrimonio también, pero en el segundo matrimonio es lo que se destaca. Normalmente el primer matrimonio lo que destaca es el flechazo. Tuvimos una conexión, una química inmediata. En el segundo matrimonio es el trabajo lo que logra la unión de las almas. La fusión se logra a través del esfuerzo y la predisposición a entregarse absolutamente. No ir a recibir, sino a entregarse. Esto es en general lo que se dice entre el primer matrimonio y el segundo. Pero también es en general lo que vamos a hablar hoy entre Yitzhak y Jacob. ¿Por qué lo traje? Porque también tiene que ver con la pregunta que hicimos hoy, la pregunta de apertura de nuestro shiur. Nosotros comenzamos a leer la parashá de Toldot y sabemos de que Yitzhak y Rivka tienen mellizos. Después de 10 años en donde no conseguían concebir hijos, Rivka queda embarazada de mellizos. Nacen los mellizos, pero son diametralmente diferentes. Son absolutamente diferentes uno del otro. Y la Torá los describe. Primero, tenemos a Esav. Describe a Esav como una persona ruda, una persona absolutamente deshonesta, sediento de sangre. Una persona sumamente crítica, ¿sí? Hasta tal punto de cruel, de ser cruel. Y Jacob todo lo contrario, una persona tranquila, académico, de estudio constante, de palabra dulce, de ser una persona fácil de llevarse con él, una honestidad absoluta, sinceridad. ¿Sí? Y la Torá nos va contando cómo van creciendo estos dos hermanos. Hasta el punto que llega el momento cúlmine, el clímax de nuestra parashá, en donde Yitzhak decide dar la bendición especial de su vida. Él está llegando a los años de vida de su madre. ¿Sí? Dice que dentro de los 5 años de vida de uno de los padres, la persona tiene que empezar a dejar las cosas en orden por las dudas. ¿Sí? Entonces Yitzhak comienza a poner las cosas en orden y llama a su hijo primogénito, llama a Esav y le dice: Esav, vos te vas a llevar mi bendición especial. Vos vas a ser quien lleve adelante las bendiciones que recibí de mi padre Abraham, te las voy a entregar a vos, las bendiciones especiales. La visión simple es de que Yitzhak se dejaba engañar por Esav.
y pensaba que realmente era una persona de bien. Él intentaba mostrarle que era un erudito, de que era piadoso, le hacía preguntas digamos, sobre exageradas, cómo se da tzedaká o maaser de algo que ni siquiera la Torá exige dar, como por ejemplo de la sal o de la comida de los animales, que no hay que dar diezmo de eso, hay que dar diezmo de otras cosas. Y él sabía que no había que dar diezmo de estas cosas, pero traía estas preguntas para que Yitzhak piense de que él realmente quería ser más piadoso que la exigencia de la ley. Esta es la visión general que siempre hablamos. Sin embargo, no pega bien con el texto. Si nosotros analizamos bien la parashá, vamos a descubrir de que no es tan real. Yitzhak no estaba tan engañado por Esaú. Primero, lo vemos al final de la parashá, cuando Yitzhak hasta tiene una charla con Rivka, y Rivka le dice, por favor, pedir a Jacob que no haga lo mismo que Esaú. Yitzhak le dice, tenés razón, no podemos permitir de que Jacob se case con las mujeres canaanitas igual que lo hizo Esaú. Vamos a encomendarle que vaya a la familia, a lo de tu familia, y mejor dicho, a la familia de los dos, porque ellos eran primos, que vaya a Harán a buscar a una mujer. O sea, Yitzhak es muy consciente de lo que hace Esaú. Pero no tenemos que llegar tan lejos. Inclusive antes, vemos de que Yitzhak sabe perfectamente quién es Esaú. Repasemos nuevamente la historia. Yitzhak ya convoca a Esaú, le dice, Esaú querido, primogénito mío, tráeme algo rico para comer, haceme un asadito, un buen vino, bien regado, y después de comer voy a estar de buen humor, y ahí es donde las bendiciones fluyen. Cualquiera que quiera un ejemplo, y si Dios quiere, cuando vuelvan los kiddushim en el shil, una vez que hay un buen kiddush, bien regado, las bendiciones fluyen. Somos todos grandes, capaces de dar las mejores bendiciones. Y estamos en el humor de hacerlo. Ahora, en el interín, mientras Esaú se dirige al bosque a cazar, a traer un animal, a asarlo, Rivka, que estaba atenta a lo que hacía su marido, lo cuidaba, lo llama al otro hijo, a Jacob, y le dice, Jacob, rápido, trae un par de ovejitas y las vamos a preparar, y vos vas a entrar en el lugar de tu hermano, lo viste con la piel de estas ovejitas, ya que Esaú era diferente, Jacob era lampiño, justo al revés de Esaú, que era bien peludo. La Torá lo describe como una alfombra de pelos. Jacob entra y Esaú le dice, Yitzhak le dice, ¿qué pasó? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido encontraste? Hay que ir al bosque, cazar, hacer todos los preparativos de la carne, despellejar el animal, salar la carne, preparar el fueguito, asar. ¿Tan rápido fuiste? Y Jacob le dice, Kikra Hashem Elokeja lefanai. En otras palabras le dice, Baruch Hashem, gracias a Dios encontré rápido. Dios me lo puso delante. Y Esaú dice, Yitzhak dice, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este muchacho? Así no habla Esaú. Esaú nunca agradece a Dios. En Shem Shamaim Shagur Befiv. El nombre de Dios no está en su boca. ¿Quién es esta persona? Y eso es lo que lo hace dudar. Ni el tono de voz, ni siquiera la apariencia, si es que veía alguna sombra, ni siquiera tocarlo. El hecho de cómo habló, cómo se expresó, despertó la sospecha de Yitzhak. ¿Qué quiere decir? Yitzhak sabe a Kol Yaakov, que la forma de hablar, que él dijo, Baruch Hashem, gracias a Dios, encontré, fue fácil, me lo puso adelante Dios. Esa no es la forma de Esaú, sino de Jacob.
Podemos decir, bueno, era la forma de hablar. No es así. ¿Cuál es la característica por excelencia de lo que llamamos clipá, de lo que llamamos todo lo que está contra Dios, digamos, del ego, de no reconocer a Dios en la vida, el hecho de lo que llamamos contra la voluntad divina? ¿Cuál es la característica? La característica es ingratitud. Si uno quiere reconocer el mal, pero no el mal de alguien cruel, sino conceptual, alguien que no sabe de dónde recibe las cosas que recibe, es la ingratitud. En general, la sociedad en la cual nos encontramos hoy en día adoptó esto. Hoy en día nosotros no lo pensamos, lo decimos, pero cuando hablamos entre nosotros, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Qué suerte? ¿Quién es suerte? ¿De dónde salió que está todo bien? El no atribuirle nada a Dios, no reconocerle nada, es parte de lo que la sociedad moderna empujó a Dios a un costado. ¿Cómo? ¿Está todo bien? ¿Te despertaste? ¿Estás vivo? ¿Podés hablar? ¿Tenés capacidades? Todo eso fue suerte. Es suerte, no se lo debes a nadie, está todo. Esa es la característica de lo que llamamos clipá, la ingratitud, en donde lo que tiene está delante de sus ojos, pero no es capaz de reconocerle nada a nadie, ni a Dios ni a otras personas. ¿Sí? Es autosuficiente. Está cuando uno le enseña a los chicos a decir por favor, entonces los chicos dicen, ¿me pasás el agua? Y uno le dice, ¿por? Y dicen, porque tengo sed. ¿Por? Porque no llego. Vos estás al lado. Hasta que captan que es, por favor, le estás pidiendo algo a alguien. ¿Sí? A reconocer que hay otra persona, que hay otras personas al lado, que uno no es un ente solitario en el mundo, autosuficiente. De la misma manera es con la clipa. Quiere decir que Yitzhak sabe perfectamente quién es Esaú. Es alguien que nunca reconoce de quién recibe todo lo que tiene. Ingrato. Y esto es lo que le despierta la sospecha. Entonces, ¿cómo es que Yitzhak, conociendo a Esaú, acabamos de demostrarlo, que no se engañaba, a pesar de saber las características de Esaú, decide conscientemente otorgarle las bendiciones magníficas de la que vemos nosotros luego en la parashá a Esaú y no a Jacob? Y esto es una decisión de él. Por eso, en los libros se trae, en los exégetas de la Torá, e inclusive en los libros de Hasidut, en las palabras de Rabbi Zalman de Liadi, trae que Yitzhak tomó una decisión consciente, pero se equivocó en la decisión. Tomó una decisión consciente, pero era la decisión equivocada. Esto ya es otro nivel de hablar de Ain, hablar, decir que Yitzhak se equivocó. Y acá tenemos que diferenciar. A veces hablamos de equivocaciones cuando en realidad nos referimos a pecados, como por ejemplo la transgresión de Adam a Rishon, de Adam y Javá, que ellos transgredieron la palabra de Hashem. También hablamos que lo hicieron conscientemente, pero hubo ahí una transgresión. Aquí no hubo una transgresión, sino hubo un cálculo de Yitzhak. Sin embargo, ese cálculo estaba errado. ¿Sí? El cálculo que él hizo estaba errado, no estaba bien.
cuando hay una historia interesante, no la iba a contar, pero justo quedamos en este párrafo, no estaba preparada. Cuando comenzó, después de la aparición del iluminismo en el mundo, también entró los que se llamaban los masquilim, los que querían cambiar también la educación judía, que comenzó en Francia, luego en otros lugares, se esparció también a Rusia, a Polonia, etc. Y ellos tenían un modus operandi. ¿Cómo era este método? Ellos, a pesar de que no eran expertos en Torá, como sí lo eran quienes salían de las yeshivot, los recibidos en yeshivot, sí eran expertos en lo que se llama dikduk, idioma. Se dedicaban mucho al idioma, la Lashon Kodesh. Todavía no estamos hablando del hebreo, sino estamos hablando del lenguaje toraico, y eran realmente expertos y realmente sabían del tema. Entonces, ellos se repartían en diferentes poblados y ciudades y se ofrecían como maestros, lo que llamaban en esa época melamdim, ¿sí? Melamdim, eran maestros de escuela, de primaria, lo que llamaba el heider, y ahí ellos enseñaban con su visión, y cuando llegaba el momento del bar mitzvah convencían al chico de viajar a una yeshiva que ellos les iban a recomendar, que normalmente era en Alemania o similar, y ahí ya lo enviaban lo que llamaban los gymnasiums, que eran como escuelas seculares, en donde ya cuando volvían ya con la visión atea del judaísmo, o cercana a eso. Cierta vez llegó uno de estos maestros a Liozna, o a Lozhne, no sé cómo se dice bien en ruso, que era donde estaba el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ahora, como eran Hasidim, cuando lo iban a aceptar, dijeron, mirá, la verdad que tenés conocimiento. El tema es que nosotros, antes de aceptarte, tenés que pasar por el Rebbe. Él te tiene que evaluar, te tiene que hacer una evaluación, por lo menos conocerlo y aprobarte. Bueno, entonces, así este hombre entra a una entrevista con Rabbi Shneur Zalman y comienzan a charlar, y en un momento le dice, ¿y cómo es tu método de enseñanza? ¿Cómo es tu método de enseñanza? Este hombre le dice, mire, Rebbe, la verdad es que yo elijo qué enseñarle a los chicos. No vamos de corrido, porque hay cosas que me parece los chicos no están preparados para aceptar. No están preparados para digerir. Por ejemplo, le dice, ¿sí? En la parashá de esta semana tenemos un ejemplo. Dice el versículo, cuando Esav entra a lo de Yitzhak, ya después que había comido y después que ya le había dado las bendiciones a Jacob, dice, se asustó, entró en pánico Yitzhak. Rashi dice, ¿por qué entró en pánico? ¿De qué tenía miedo? Entonces dice, Ra'a Geinom Ptuja Mitachtav. Vio que se abrían los portones del Geinom, del infierno, debajo de él. Y dijo, ¿qué pasó? El maestro le dice, esto no es para chicos. ¿Cómo le explicamos a los chicos algo así? Es muy difícil de procesar. Esto se lo salteamos. El Alter Rebbe le dice, ¿por qué? Es perfectamente simple. Por ejemplo, cuando una persona viene, me dice que se llama Jacob y en realidad se llama Avigdor, y dice que es un Melamed, que es un maestro de Heider, y en realidad está recibido en la academia tal y tal en Alemania. Entonces yo también veo el infierno abierto a mis pies. ¿Qué tiene de malo? Le dice. Este hombre, al escuchar su verdadero nombre y dónde se había recibido, sabiendo que era imposible
que alguien lo haya reconocido, salió corriendo, hasta tal punto que dejó todas sus pertenencias en el cuarto que había alquilado, dejó todo ahí. Inmediatamente fueron a revisar lo que había dejado y encontraron ahí que este hombre llevaba un apunte de cuántos chicos había logrado enviar, a qué institución los había enviado, su verdadero nombre, sus títulos, todo de esta manera. Sí. Entonces, acá era el ejemplo, lo que viene aquí es, obviamente, que a Yitzhak tampoco lo podían engañar. A Yitzhak seguro que no lo engañaron. ¿Cómo es entonces que Yitzhak toma esta decisión deliberada de pasarle las bendiciones tan especiales a Esaú? Y la realidad es que hay una conexión especial entre Yitzhak y Esaú. La conexión es la siguiente. Las características de Esaú vienen de Yitzhak. Como ser humano, ¿sí?, una persona que es muy crítica, entonces, ¿cuál es la degradación de la crítica? Cuando sale mal, ¿a dónde llega? Llega a Esaú. Llega a crueldad, llega a cinismo, primero a cinismo y después a crueldad. Yitzhak era una persona absolutamente precisa, exacta. La Torá lo describe, los sabios lo describen como la disciplina en persona. Absolutamente disciplinado. Una persona perfecta, que buscaba la perfección, exacta, precisa. Entonces, cuando él veía algo que no era preciso, exacto, expresaba su opinión, crítica. Pero no lo hacía desde la maldad o desde el cinismo, sino desde su autoexigencia. Él estaba en ese nivel, se exigía de esta manera, también le exigía a los demás lo mismo. Y entonces era muy crítico. Era muy difícil estar a la altura de la exigencia de Yitzhak, una persona tan crítica por su obsesión con la disciplina, la precisión, la exactitud. Y Jacob lo toma esto de una forma dócil, hasta tal punto que entrega su vida para poder alcanzar el estándar de su padre. Esaú lo toma absolutamente diferente. Él dice, yo ya soy mi padre. Y se transformó en lo mismo, en un crítico absoluto. Y cada vez que había un error, lo marcaba. Y primero se convirtió en castigar al que merece castigo. Él era el encargado, porque él veía el error. Entonces lo marcaba, igual que su padre, solo que él no estaba en el nivel de poder criticar a otro. Marcaba el error con cinismo, luego con crueldad, luego con castigo, y luego ya era la degradación absoluta del concepto al ser crueldad por sí misma. Ver sufrir a la gente. Ya se convirtió en eso, él mismo se convirtió en eso. Yitzhak se da cuenta de esto. De que Esaú es igual que él, tiene las características de él, solo que no tiene el esfuerzo. Escuché un vort, un dicho de que todo error proviene de dos debilidades humanas, que son la raíz de todos los errores que cometemos. Uno que es, el primero es falta de información. Cuando la persona no tiene toda la información necesaria, no tiene la data, entonces toma decisiones erradas.
Lo mismo, inclusive en decisiones rabínicas, es de esta manera. Si un rabino no tiene todos los detalles del caso, seguramente va a tomar una decisión incorrecta. Cuando él haga lo que se dice, que lo llama psak halajá o paskenen, cuando este rabino va a dar el veredicto, va a ser errado, porque no tiene los datos. Cuando los datos no están todos claros, la decisión va a ser errada. Lo mismo sucede en el comercio. Así, en el Talmud se trae inclusive de los intentos de diferentes grupos de obligar al Beit Din a aplicar la pena de muerte a alguien inocente para poder demostrarles de que era posible engañar la ley toraica, que no era infalible. El mismo Talmud cuenta los casos y cómo hacían y cómo se descubrían, inclusive algún caso que no se descubrió, que se sabía que era falso, pero no podían encontrarle, demostrar la prueba de que era un testimonio falso. Hasta luego de un tiempo. Lo mismo sucede en los negocios, cuando a uno le ofrecen una inversión, pero le esconden la mitad de los datos. Entonces, el resultado va a ser errado. Y lo mismo está sucediendo ahora en el mundo. Tenemos la carrera de las vacunas. En la primera parte, digamos, del siglo anterior, era la carrera del siglo XX, era la carrera a la luna. Ahora es la carrera por la vacuna. ¿Sí? Pero hay mucha información que no se tiene. ¿Sí? Hoy por eso es tan necesario que haya una buena prueba antes, que las instancias y las etapas se cumplan, porque si falta información, entonces el resultado puede ser inclusive justo al revés de lo que se busca. Puede ser peor que la enfermedad misma. Por eso es tan importante que se cumplan con todos los estamentos y con todas las etapas antes de repartir algo que puede ser peligroso o que no está chequeado de forma apropiada. Esta es la primera condición. Para llegar a una equivocación es cuando uno no tiene toda la información. El segundo es la holgazanería. No tener la voluntad de llevar adelante. Están los datos, está el análisis de los datos, el resultado que se deriva de esto, y después hay que querer, tener muchas ganas de llevar a cabo lo que salió en el veredicto o en el pronóstico o en el análisis. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros sabemos cuál es la situación, pero no tenemos la fuerza interna para llevarla a cabo, cometemos errores. ¿Sí? Esto es lo que le sucede a Isaac también. Él tiene las características de ser crítico, de ser una persona de gvurá, de disciplina, pero no tiene la voluntad de ponerse en ese nivel. Entonces, utiliza sus características sin el esfuerzo para estar en el lugar de poder ejercerlas. Y ahí llega el error. Y del error se deriva todo el resto de Isaac. Hasta tal punto que los sabios dicen, llegó a ser sediento de sangre. Él necesitaba poder ver a la otra persona sufrir para calmar su ansiedad, su vicio, su nefesh haba'amit, su impulso del momento. Esto viene de Yitzhak, de las características tan fuertes de Yitzhak. Lo mismo le sucedió a Abraham con Ismael. Abraham también tiene un hijo que le sale, digamos, desviado, que es Ismael. ¿De dónde sale Ismael? De Abraham mismo. Abraham pidió por Ismael y sus plegarias fueron respondidas. Hashem le promete tener un pueblo grande, importante, una descendencia numerosa. ¿De dónde se desvía Ismael?
del amor, de la entrega absoluta de Abraham. Abraham era entrega absoluta con todo el mundo. Ismael también. Solo que Ismael, al no estar en el nivel de Abraham, decía, ¿cómo? Yo entrego y no me dan nada. Yo doy, no me dan nada a cambio. Si no me dan nada a cambio, lo tomo yo. Lo tomo por mí mismo. Tanto beneficio es que les brindo. Bueno, ¿dónde está la retribución? Ah, no hay retribución, no te preocupes. Cuando te vayas a dormir, te voy a desplumar. Te voy a dejar sin absolutamente nada. Y eso es lo que era un asaltante de caminos. ¿Cómo asaltaba? Igual que Abraham. Recibía gente en su casa, era hospitalario. Cuando la gente le decía, muchas gracias, la verdad usted tiene un corazón enorme, le decía, ¿cómo corazón enorme? ¿Dónde está la paga? ¿Cómo corazón enorme? Ah, no hay nada, no te preocupes. Los perseguía, los desplumaba y se iba. ¿De dónde salió? De Abraham mismo, pero no estaba en el nivel de Abraham. Lo mismo sucede con Yitzhak. ¿Sí? Entonces, Yitzhak se siente responsable. Yitzhak se siente responsable de las características de Isaac. ¿Qué es lo que hace? Dice, vamos a darle las bendiciones a Isaac. Si Isaac va a tener las bendiciones, vamos a poder corregirlo. Lo vamos a poder corregir. Y vamos a dar un ejemplo de la misma para allá. Volviendo a la historia. Nosotros vemos dos cosas extrañas que relata, o mejor dicho, una acción extraña que hacían tanto Abraham como Yitzhak. ¿Qué hacían? Cavaban pozos. Vemos varias veces en la parashá, en Abraham, inclusive en nuestra parashá, lo vemos que Yitzhak acusa a Abimelech, ustedes taparon todos los pozos que cavó Abraham. Y vemos que Yitzhak va y cava un pozo y un segundo y un tercero. ¿Qué es esto? Que no había pozos de agua, no había aljibes. ¿Cómo la gente vivía? Seguro que ya había. Seguro que había pozos de agua. Había aljibes en los centros de cada pueblito y ciudad, si no es imposible tener vida. ¿Por qué la Torá entonces describe lo que ellos hacían? Cavaban pozos. Y es más, si prestamos atención, vamos a ver de que Abraham, más que cavar pozos, hacía canales. No cavaba en la ciudad, sino iba hasta el ojo, espejo de agua más cercano, y hacía canales hasta el Ishuv, hasta donde estaban viviendo, hasta el poblado, asentamiento, ciudad. Yitzhak no. Yitzhak cavaba en el lugar. Dice, fueron ahí, cavaron ahí y encontraron agua. Que si uno va y cava lo suficientemente profundo, pues es posible encontrar agua. ¿Qué vemos? Los pozos de Abraham fueron cubiertos, tapados, y los de Yitzhak no. Hasta hoy en día tenemos una ciudad, el pozo que cavó Yitzhak, Beersheba. Dice que ahí fue donde finalmente cavó Yitzhak y ahí quedó. Algunos hasta hace un tiempo dicen que está identificado el lugar en las afueras de la ciudad de Beersheba. Dicen que ahí era el aljibe original donde se reunieron Abraham y Abimelech y después Yitzhak, etc. ¿Por qué esta diferencia? Dice, la Torá está describiendo en realidad cómo era el proselitismo de Abraham y de Yitzhak. Los dos hacían proselitismo. Los dos hablaban en público e intentaban que las personas se acerquen a Dios. No al judaísmo, a las Sheva Mitzvot Bnei Noach, a las mitzvot universales, que son para todos. Abraham lo hacía desde la entrega absoluta. O sea, tomaba la divinidad y se las entregaba a las personas. Iba al río y hacía un canal. Hacía un canal. Esto quiere decir, el agua era del espejo de agua y él hacía un canal para que les llegue el agua
hasta las personas también. Esto es lo que él hacía. Ahora, no es que el resto de las personas, creencias, gobiernos tomaban esto de una forma amena y pacífica. Se oponían. Y de hecho, había debates. Y después de que hablaba Abraham, venían otros 10 hechiceros, magos, sacerdotes y daban otras charlas. ¿Y qué sucedía? Convencían a la gente de volver a la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué era tan fácil convencer a la gente? Porque Abraham hacía canales. En otras palabras, el agua era del río. Él hacía canales, canales son muy fáciles de cubrir. Ellos no descubrían en sí mismos la fe, sino la fe venía de afuera. Yitzhak dijo, de esta forma no funciona. Si cada uno de ellos tiene que cavar en sí mismo, en el lugar, y encontrar su fe. Si van a encontrar la fe dentro de sí mismos, no es fácil contrarrestar eso. Todo lo que viene de afuera, fácil viene, fácil se va. Ahora, lo que está adentro, si cavan el pozo dentro de sí mismos, ahí no va a ser fácil que venga cualquiera y con un poquitito de magia o con un truco poder tapar este pozo. No va a suceder. Esto es la diferencia entre la exigencia de Abraham y la exigencia de Yitzhak. Yitzhak tenía una exigencia muy superior. Y esto es lo que él, de cierta forma, quiso saltearse con Esaú. Dijo, Esaú se fue. Le vamos a dar una bendición tan grande. Le vamos a dar una bendición tan grande que él va a encontrar ese agua dentro de sí mismo, ¿sí? Y va a poder convertir nuevamente su crueldad, cinismo, deseos de castigo para el que comete, para que comete un error, en crítica constructiva. Vamos a poder volver para atrás, hacer el proceso en reverso. Desandar el camino nuevamente. Era imposible. Es imposible saltearse los pasos esenciales. La única forma de poder nuevamente corregir a Esaú es a través de Jacob. Es a través de Jacob. En otras palabras, Yitzhak dijo así, Jacob ya está en el camino, está encaminado, sin las bendiciones también va a ser una persona de bien. Esaú, sin las bendiciones, no va a poder volver. Le voy a dar las bendiciones a Esaú. Y que Jacob va a encontrar su camino, ya lo encontró de hecho. El problema con esto es de que él sabía por qué lo hacía, pero estaba equivocado. Si Esaú recibía las bendiciones, no lo iba a tomar como una corrección, sino como un premio. Y si la persona está en un camino y en ese camino es premiado, ¿por qué no seguir en ese mismo camino? Si la persona está haciendo algo errado y a través de hacer ese algo errado recibe más, ¿por qué cambiar? ¿Sí? Hay un dicho futbolero que dice, equipo ganador no se toca. ¿Sí? Si uno viene ganando con esta receta y le va bien con esa receta, ¿por qué va a cambiar la receta? En otras palabras, si Esaú recibía las bendiciones, iba a ser Esaú con un motor de nitrógeno, potenciado a la enésima potencia. Va a estar no solamente Esaú, sino encima, sobre lo que él ya era, iba a tener una bendición absoluta. Éxito garantizado
del camino errado de Isaac. La única forma de volver a corregir es a través del esfuerzo, a través de lo que decimos Jacob, de ganárselo. Que lo que decíamos Ma'alata Zahav a la Kesef, que fue como empezamos el shir, que es, en realidad, la plata, Kesef, es más importante que el oro. ¿Cómo sabemos? Porque la gente en el intercambio utilizaba la plata y hoy en día llamamos a los billetes plata. Dinero viene de que todo el mundo lo usa. ¿Sí? Y también Kesef quiere decir que todos lo quieren. ¿Sí? Nixefá vegam kaltá, deseo, todo el mundo lo quiere. Sin embargo, el oro es más importante. Porque es más preciado. Porque es el esfuerzo. El oro es más difícil de encontrar. El esfuerzo, a pesar de que no sea natural, el esfuerzo es superior a ser al genio natural, a la característica natural. A la capacidad natural, a las dotes que ya vienen incluidas en el paquete. Y esto es lo que la Torá nos muestra. Esav era el que naturalmente tenía que haber sido el sucesor de Yitzhak, porque era igual, tenía las mismas características. Era el niño genio, el niño que todo lo que hacía le iba bien. El niño que tenía un don especial. Todo el mundo decía, este chico, este es el pícaro, este es el rápido, es el inteligente, le vemos futuro. Y el otro era el que no brillaba, siempre estaba sentado, esforzándose, repasando, haciendo la tarea. No era el que entendía todo sin tener que hacer ningún esfuerzo. La Torá nos dice, el camino está por ahí. La única forma de poder corregir lo que es de forma impulsiva y natural es a través del esfuerzo. No a través de brindarle aún más capacidades de forma milagrosa, de forma de bendición, de me llega de arriba, de regalo, un presente no inmerecido e inesperado. Hay que premiar el esfuerzo. Y en la parashá vemos un esfuerzo inclusive superior. Yitzhak también tenía miedo de que Jacob nunca iba a poder conectarse con el mundo. ¿Cómo Jacob se iba a dedicar al trabajo que hacían él y su padre de proselitismo, siendo una persona tan introvertida, tan ratón de biblioteca, académica, una persona recluida, ermitaño? ¿Cómo va a hacer para poder salir a hacer proselitismo? Que ellos veían en este trabajo de que las personas vuelvan al monoteísmo, regresen al monoteísmo, como central en el objetivo por el cual estaban vivos. ¿Cómo iba a ser Jacob para llegar a ese trabajo? Era Isaac el destinado a eso, el que hablaba con todo el mundo, el dado, la persona popular. Sin embargo, en este maíz, en esta historia, vemos que Jacob pudo ir contra sus propias características, de ser introvertido, la honestidad absoluta y brutal, la sinceridad. Jacob pudo vestirse con las ropas de Isaac. Yitzhak dijo, va a poder hacerlo. Va a poder, a través del esfuerzo, también llegar a eso. Y así realmente fue. Y esta es también la moraleja, el mensaje que nos deja la parashá a nosotros. A veces, cuando pensamos, tenemos que concentrarnos, guiarnos
porque es lo que podemos hacer y no únicamente por lo que nos es cómodo hacer. Cómodo hacer que nos gusta, que nos sentimos, que nos sale fácil, puede ser 1, 2, 3 cosas, pero en realidad tenemos capacidad para hacer mucho más que eso, para llevar a cabo y poner en práctica una gama más amplia de acciones, de decisiones, de influencia. Y entonces nosotros decimos, no, pero yo me siento cómodo con esto. El desafío de la parashá, el desafío que nos deja la parashá es, no. Y si no te sentís tan cómodo, pero tenés la capacidad a través del esfuerzo, a través de un poquitito trabajarlo, ¿por qué vas a dejar de aprovecharlo? Es un poco el desafío. Si podemos, si tenemos la capacidad de esforzarnos y alcanzarlos, no quedarnos en las aptitudes, en los dones naturales que recibimos, sino adquirir Ma'alata Zahav, la virtud que tiene el oro, el esfuerzo a la Kesef sobre la plata, plata metal, en este caso, que es los dones naturales con los cuales vinimos. Hasta acá es la parashá, o sea, el cierre es, esto era la equivocación de Yitzhak, es la equivocación, pero no el engaño de Yitzhak, corregido obviamente a través de su mujer, Rivka. Hasta aquí la transmisión.